Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta escoger los mejores juegos del año. Y es que amigos, ya lo sabéis, estamos aquí en esa época del año que alegra a niños y mayores por igual. La época de escoger qué es lo más chulo que hemos jugado este año, qué es lo que más nos ha gustado y olvidarnos un poco pues igual de lo malo, de las decepciones, de no sé qué. De esto no se habla en esta época del año. Esta época del año se habla de lo bonito, de lo guapo, de los juegos chulos y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este programa. Y a mi lado, como no podía ser de otra manera, se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para hablar de los mejores juegos, ¿no? De los juegos más bonitos, de las cosas más maravillosas que nos han pasado este año. Así que supongo que no se puede no estar bien. ¿Por qué? ¿Cómo Claro, se va a estar mal con tanta claro. maravilla? Programa de la positividad, programa de la alegría, programa de que es el último del año, ¿no? Y luego haremos una pequeña pausita porque el día 1 es domingo, entonces no habrá programa y a la siguiente semana ya sí que sí, 100% real, no fake, ¿vale? Volvemos con lo que nos traiga el año 2023, pero de momento estamos todavía en 2022 y eso pues hay que dejarlo un poquito claro. Lo que no va a cambiar ni en 2022, ni en 2023, ni en 2030 es que empezamos los programas preguntándole, por un lado, al chat de Twitch. Ya sabéis que retransmitimos en twitch.tv/Aragon Radio todos los viernes a las 12 de la mañana nuestras grabaciones, preguntando qué habéis estado jugando y preguntándote a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando esta semana? ¿A qué estás jugando? Es una gran pregunta porque mi memoria esta semana no ha funcionado, entonces no me acuerdo. Eh, Eh, vale, ¿has estado jugando? ¿Qué me has contado? ¿El juego este lindo del gatito? espera. Ah, es Era un verdad, gatito, está era un jugando ¿Sabes cuál te digo? Sí, espera, Espectacular Sparky. Ese. Es un juego estilo Gunstar Heroes, o sea, es un Gun and Run, es un juego de correr y disparar que tiene un cierto toque de plataformas. Creo que es lo que peor le sienta al toque de plataformas, porque cuanto más lo potencia, peor va a funcionar el juego. Y algunos bosses, que creo que también hay veces que los bosses no le funcionan del todo bien, pero tiene una cosa que es lo que más me sorprende, es la base de tiros. Funciona muy muy bien, son Mm, súper satisfactorios y lo más sorprendente de todo, los diseños son súper monos, el gatito es súper mono, porque súper agradable. es un gatito con unas orejitas muy largas, con estrellitas al final. Y tiene un humor muy muy gracioso porque el humor es que es un gatito súper violento, pero que es consciente de que es muy mono y está muy orgulloso de ser muy mono. Entonces siempre que le dice a alguien que es muy mono, él dice, oh, gracias, lo sé, además es muy blandito y muy suave. Y entonces es todo, el humor es en plan de, todo el rato alguien le intenta insultar como diciendo, ah, mira que eres mono y pequeñito, tal, y siempre acaba todo en plan de, sí, la verdad es que sí. Y es muy gracioso porque siempre es como en plan de, y además eres muy violento, sí, gracias. Sí, Y gracias. Conviven multitudes, un poco como Kirby, ¿no? ¿Sabes? En plan de Kirby es mono y achuchable y también el ente más fuerte del universo. O sea, son dos cosas que casan perfectamente y que no tienen por qué estar enfrentadas. no, no, cero, cero enfrentadas. O sea, vamos, están aquí, conviven de una manera perfecta, en perfecta armonía en este caso, y funciona muy bien. Es un juego que no termina luego de cuadrarme, porque al final creo que le falta un pelín de cocción, sobre todo en las plataformas, porque no terminan de funcionar del todo bien y los bosses son un poquito chapas, pero luego el juego es muy mono, el juego funciona muy bien, es muy divertido, es muy gracioso, todas las partes de disparo son geniales, entonces si os gustan el juego estilo Gunstar Heroes, teniendo en cuenta que nunca va a haber un juego tan bueno como Gunstar Heroes, Por os va a supuesto. encantar, ¿vale? Espectacular Sparky. Además eso, los diseños son monísimos, el propio gatito es monísimo y si hicieran una segunda parte yo me lo fumaba encantado. Y el resto de cosas que he jugado, pues es que sigo jugando cosas que ya he dicho que estaba jugando, así Claro. que tampoco hay mucho que decir, la verdad. Pues a ver, yo he estado jugando, bueno, he estado jugando varias cosas porque ya sabéis que final de año pues como que me gusta hacer un poco de piqui piqui de las cosas que me he ido dejando. Entonces, he jugado a Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk, ¿vale? Que es un juego de terror psicológico, quizás. Es la secuela de Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk, Inside of Bag of Milk, ¿vale? Probablemente el título más complicado para recomendarlo. Cariñosamente los fans los llaman Milk 1 y Milk 2, ¿vale? El primero es un juego que ahora mismo está gratuito en Steam, que básicamente consiste en que ayudas a una chica que tiene pues, ciertos problemas con sus enfermedades mentales, ¿no? Y la ayudas a salir a comprar leche porque se lo ha encargado su madre. Y es un juego muy cortito, dura como 20 minutos, pero son 20 minutos intensos, o sea, como que me gusta
mucho lo que hace narrativamente con las decisiones y con el diálogo interno de la protagonista. Y la secuela es esto un poco elevado, también las partidas son muy cortas, yo creo que una run te dura 30 minutos, una cosa así, pero tiene como más finales y como muchas más capas de profundidad. ¿Qué pasa? El primer Milk es un juego que da bastante angustia, pero el segundo a mí me ha dado incluso miedo. O sea, lo he pasado, a veces me ha pegado algún sustillo bastante... O sea, mezcla de agobio, mezcla de fatiga. Y en concreto hay un final que me parece total y absolutamente aterrador porque hace muy buen juego, muy buen uso tanto de las estéticas, que todo está en blanco y rojo en el juego, como de la música. La música es extraordinaria y tengo bastantes ganas de escribir sobre él, aunque es de esto que todavía tengo un poco que afinar mis pensamientos al respecto No. del juego. Es un juego bastante complejo, pero a pesar de que recomendarlo es una tarea espinosa porque te deja mal cuerpito, sí que me parece que si os gusta el terror, ¿sabes? En plan de este terror de mal cuerpo, de fatiga del primer Silent Hill, aunque no se parece jugablemente nada al Silent Hill, creo que es un juego que os puede gustar un montonazo. Y españoles, aragoneses, amigos de la red, he empezado a rejugar Final Fantasy XII. Después de años amenazando con hacerlo, anoche lo hice. Eso está bien. Es un gran Final Fantasy. Un Final Fantasy que literalmente, en plan de cuando lo jugué, se convirtió en mi favorito, pero en mi favorito, sin ningún tipo de tal, y hacía muchísimo que no volvía a él. Y joder, de momento, o sea, lo he empezado, ¿sabes? Y es un juego muy de su momento, o sea, es un juego muy de PlayStation 2. Pero aún así tiene muchos detalles, muchas cosas estéticas que me están fascinando un montonazo. Así que tengo ganas de hablaros más de esto en el futuro. De momento voy a intentar dedicarle a las navidades y luego ya cuando vayan saliendo más juegos y tal, pues ya veremos qué hacemos con eso. Pero bueno, hablando de juegos, total, ¿a qué han estado jugando en el chat? Pues muchísimas cosas. Veo aquí Takes Two, Fantasy Star 2, madre mía, Fantasy Star 2. Kerk ha vuelto al Loop Hero, que pues está guay, ¿no? En plan de acaba el año y empiezas Loop Hero, entras como en ese bucle espacio-temporal de tu vida. Me parece bien, me parece una buena idea. José ha estado haciendo cube drafts en el Magic Online como un malito, ciertamente, no sé si por el cube o por la interfaz de Magic Online, que es su propia cosa. Dani se juega el Halo 1, Miguel Ángel SS4 empieza el Pokémon Escarlata y se arrepiente un poquito, pero un poco no. Bueno, pues ya sabéis. Luego me gusta mucho este comentario de Morferi que dice: esta semana debería haber estado jugando Potion Craft, pero al final me ha dado la neura y he empezado a salir a caminar cada tarde, que quieras que no, pues también está bien. Has jugado analógico. Has jugado a cuidarte. Claro, caminar, tremendo juego como servicio. Claro. ¿Sabes? En plan de uno que nunca se acaba, que tiene actualizaciones constantes, ¿no? Y al que le puedes poner la musiquita que más te guste, me parece bien. Total, juegos del año. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vale, vamos a dividir el programa en dos secciones como hacemos siempre. Entonces, hemos decidido que la primera sección no hemos hecho un orden, ¿vale? O sea, son 10 juegos, pero como siempre, como si ya habéis escuchado los juegos del año en las 3 anteriores temporadas, ya lo sabéis, como siempre no hemos hecho un orden, es decir, el primer juego que decimos no es el primero que más nos gusta, sino que simplemente hemos elegido los 10 y hemos decidido no ponerlos en un ranking, pero estos son los que más nos ha gustado. Hemos decidido destinar la primera sección a juegos un poquito más mainstream y luego la segunda sección a juegos quizás un poco más desconocidos, un poco más independientes, pero que también nos ha gustado mucho y nos parece que están a la altura. Sí. Luego vais a ver que es una separación un poco a nuestra manera, Sí. ¿vale? No es entre Sí. indies y triple A ni nada parecido, ¿vale? Simplemente es que quizás han tenido más enfoque en la prensa o no. Claro, sí, son juegos como que a lo mejor han estado más extendidos y que a lo mejor han sido Claro. más ampliamente reconocidos, y juegos que a lo mejor han sido un poco menos reconocidos, pero con algunas pegas. Bueno, luego os lo contamos, Sí, ¿vale? os lo contamos Total, ahora. estamos aquí, vale. Vamos a poner un poquito de música y empezamos con nuestro programa especial de los juegos del año de 2022. Vale, a ver,
Juegos del año. Juegos del año 2022, primera parte. Y en esto decimos que son juegos popularmente aclamados, o al menos juegos de los que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho y que creo que mucha otra gente los tiene en su lista de juegos de año. Entonces, ¿cuál es el primer juego, Álvaro? A ver, primero de todo hay que hablar de un juego que, si no existiera, o sea, si esto no fuera un año que está petadísimo de juegos, sería mi GOTY de una manera tan absolutamente masiva y no tendría ningún sentido. Es en plan de, todos los demás juegos no existirían para mí, solo sería solo existiría este juego. Y ese primer juego es Signalis. Porque, ¡Sorpresa! madre Apenas mía. hicimos el programa de la semana pasada sobre Signalis para, para después meter el pie posteriormente en esto. Bueno, pues el programa de la semana pasada fue de Signalis y ya estamos otra vez hablando de Signalis. Lo siento, lo sentimos mucho, pero en esas estamos. Vale, ya sabéis, este juego está creado por Rose Engine, un estudio de dos personas de Hamburgo. Es un survival horror inspirado por Neon Genesis Evangelion, David Lynch, Resident Evil y Silent Hill. Y ya sabéis que no solo se queda en eso, porque habéis escuchado el programa de la semana pasada, casi seguro. Efectivamente. Efectivamente. La verdad es que es un juego. Sí que no había pensado que empezar con Signalis, teniendo en cuenta que hablamos de Signalis literalmente hace una semana, iba a ser un poco extraño, pero simplemente es que es un juego que a más lo piensas, más excepcional te parece. O sea, es que todos los elementos de Signalis están perfectos. Sí, es en plan, es uno de esos juegos que da igual como lo pienses, en absolutamente todas sus partes es excepcional. Porque creo que da igual por donde lo cojas, es increíble. Es en plan, mecánicamente es un juego increíble, Mm. narrativamente es un juego increíble, artísticamente es un juego increíble. Y creo que ese es el mérito y el hecho de por qué lo vamos a recordar durante años y años y años. Que es una cosa por la cual al final creo que es por lo que habría que valorar a los videojuegos mucho más que otra cosa. Que luego estás lo de siempre. Críticamente se pueden valorar los videojuegos por muchas cosas. De hecho, vamos a hablarlo aquí porque hay muchos juegos que vamos a valorar por cosas Sí. diferentes. Hay otros juegos aquí que no vamos a valorar por porque sean excelentes en todos sus apartados o porque sean geniales en todo, ¿no? Pero Signalis creo que es uno de esos juegos y a mí personalmente que valoro los juegos porque son obras totales, ¿vale? Soy en este sentido un poco Wagner, pero sin que me puedan reivindicar luego gente que igual no son maravillosas. Mm. Eh, Me gustan las obras que son como que dices, wow, destacan en todo y tienen este cuidado súper minucioso. Y lo que destaca Sí. Signalis es que dices, es muy buen juego, incluso sí. Y esto es lo que más me llama la atención y lo que he pensado muchísimo desde el programa de la semana pasada. Y es, Signalis podrías quitarle todo, podrías quitarle el arte, podrías quitarle la narrativa, podrías quitarle todo, cogerlo por separado y seguiría funcionando. Tú coges su banda Sí. sonora, la escuchas por separado y funciona. Coges el arte, lo ves y funciona. Coges la narrativa, la piensas y dices, es que funciona la historia sin todo. Sí. Coges la Sí. mecánica, lo pones con cubos y funciona porque es un buen Claro. survival horror incluso con cubos. Pero es que luego Sí. funciona en conjunto también. Una de las cosas que he pensado mucho de Signalis desde el anterior programa es que Signalis es un juego que, yo os voy a ser sincera, ¿vale? Sí, pues me gustan los survival horror y me gustan este tipo de juegos, pero a mí en su momento Signalis me llamó la atención porque es bonito, ¿vale? En plan de, lo miras y es bonito de mirar. Lo que pasa es que luego lo juegas y bonito es lo menos importante que es. Y creo que esto es una locura, ¿no? O sea, tienes un juego con una estética tan particular, tan cuidada, unas animaciones tan expresivas y una como tal, y dices, es que si este juego se viese como el culo, seguiría siendo el mejor juego. ¿Sabes? Claro. Entonces, que es como una cosa que para mí es muy compleja de entender. Estoy viendo por el chat a gente que ya cayó en el programa anterior y se lo compró y nos están diciendo que le ha encantado y que ha sido una de sus sorpresas del año. Yo os insto a que, de verdad, de la buena, que si no lo habéis jugado lo probéis, aunque también es verdad que la edición física va a salir en febrero de este año, si no me equivoco. O sea que si os queréis esperar un poquito para jugarlo en físico, pues ya estaría. Yo ya la tengo en físico porque me la he traído de Japón, porque las ansias son un poco lo que tienen. Pero vamos, excelencia total y absoluta. 10 de 10. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? También tiene mucha excelencia. Sifu. Claro. Otro juego que, de nuevo, no viene de un estudio gigantesco. Un juego que salió a principios de año y ya sabéis que siempre está como esta leyenda urbana de que los juegos de principios de año no ganan premios de GOTY porque salen a principios de año y se olvidan. Y un juego que tiene, sin ninguna duda, o sea, nunca ha habido pelea con él, nunca mejor dicho, de que tiene el mejor combate del año. O sea, pero claramente, el mejor combate del año y del año anterior y del anterior y del anterior. Es claramente el mejor sistema de combate que he visto en un juego nunca. Es increíble, o sea, esto os lo digo como persona que ha hecho artes marciales muchos años, le flipan las artes marciales en todos los grados y niveles. Si me lleváis a ver algo de artes marciales me va a gustar,
ya me habéis ganado. Si me lleváis a ver una película de artes marciales estoy encantado. Me encantan. Me flipan todo. Me gustan las hostias, ¿vale? No recibirlas, sino darlas, pero... Sí, Hombre, a ver, en el sí, pero contexto el amigable sí. concepto, Pero el el concepto, concepto. la estética, la fisicalidad me gusta. Es bonito. Y en los límites de lo que puede hacer un cuerpo es bonito. Es... Y Sifu lo transmite de un modo que el videojuego no había conseguido, exceptuando en un caso muy particular que es Sleeping Dogs. Y quizás los Sí. Batman Arkham. Y los Batman Arkham ni siquiera tan bien como los Sleeping Dogs. Como Sleeping Dog, que ni siquiera son varios, es uno. Y Sí, Sifu lo hace aún mejor. Sifu es sí, el juego más físico que ha existido nunca. tal Nunca cual. se han sentido tan bien dar una joya. Yo tengo que señalar una cosa al respecto de Sifu, y es que Sifu es muy heredero de Absolver, que es el juego anterior que hizo Slow Club, que es el estudio que desarrolló Sifu, ¿vale? Absolver es un juego con un sistema de combate muy similar al de Sifu, ¿vale? Evidentemente Sifu perfecciona de determinadas cosas y tal, pero lo que le falta a Absolver para ser un juego realmente bueno, aparte de que salió muy roto, porque yo hice el análisis y al final ni le puse, creo que ni le puse sello de recomendado en Eurogamer, porque el juego estaba rotísimo y funcionaba a tirones que flipas, pero el sistema de combate estaba muy bien, era muy llamativo y era muy lo que ya ves en Sifu, pero lo que le faltaba es darle contexto a las tortas para que fueran satisfactorias, ¿vale? Es como, tenía una aproximación un poco más MMO, unos mapas muy amplios que no estaban del todo diseñados como para guiarte por los sitios, era muy difícil de gestionar estrategia, estaba muy basado en el uno contra jugadores online, pero luego no era tan fácil implementar esto dentro del juego. O sea, tenía muchas ideas, Sí. pero estaban como desenfocadas. Lo que pasa es que al hacer un juego lineal con Sifu y al ponerle la gloriosa, gloriosa mecánica de que cada vez que mueres sumas años a tu personaje y entonces esto da cambios sobre tus habilidades, lo encaja todo perfecto, ¿sabes? Es como claramente la pieza que le faltaba al sistema de combate que ya tenían para hacerlo glorioso. Entonces, la mecánica de envejecer cuando mueres le da muchísima rejugabilidad al juego. Te pasas una fase y quieres repetirla un montón de veces hasta que la sacas de manera óptima. Te las acabas conociendo como la palma de tu mano. Aprendes a estrategizar alrededor de la edad de tu personaje. Aprendes a perfeccionar los movimientos. Creo que es un juego que se beneficia mucho de que se haya creado un sistema muy satisfactorio, muy agradable, a través del cual jugar las cosas varias veces, interiorizarlas de verdad. Y creo que es la suma de... O sea, fíjate, yo, igual que decíamos que en Signalis todos los elementos de Signalis funcionan independientemente, yo creo que el combate de Sifu es perfecto, pero el combate de Sifu en otro juego quizás no encajaría. El gran mérito de Sifu es que sabe poner todo al servicio de ese combate para que encaje a la perfección y sientas que es que esto es así porque es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Claro, es la frase de Matrix de ahora sé Kung Fu, pero es que es en Sifu, es ahora sé Kung Fu todo el rato, porque los niveles están diseñados para este sistema de combate, la música está diseñado para este combate, la narrativa está diseñada para este combate, y es todo perfecto porque está todo diseñado alrededor de este combate tan increíble. Y luego además todos estos elementos son increíbles, su estética es muy particular y muy personal, no es una estética que Sí. digas, wow, es una estética muy genérica, no, no, es una estética súper personal, que la ves y dices, es Sifu, es una banda sonora muy particular, hecha por un compositor, Howie Lee, que es... Joder, la escuchas y dices, es Sifu, que esto además tiene una personalidad arrolladora, es... El diseño de nivel es excepcional, la narrativa, cómo cuenta con las propias hostias, te cuenta una historia, te dice, el camino del puño resulta que tiene una historia. No estás vengándote simplemente, resulta detrás de la venganza y toda una historia, y es una historia que te intenta narrar algo. Y dices, hay algo ahí. Y te das cuenta de que todo esto da lugar a algo mucho más profundo de lo que parecía en primer lugar y que es mucho más que la violencia y la propia satisfacción de la propia violencia, que ya es mucho, Mm, que hacerlo bien y hacer tan bien estas mecánicas ya es muchísimo. Quiero decir, sí, si seguimos haciendo shooters es porque Doom hizo muy bien claro. la violencia con disparos, pues... ¿Qué queréis que os diga? Que Sifu simplemente hiciera muy bien la violencia con los puños, quizás daría ya para 30 años de juegos de O acción de sea, puños. Pero es que yo creo que encima toda hace la muy gente, bien todo lo demás. yo creo que toda la gente que esté desarrollando ahora mismo juegos basados en el cuerpo a cuerpo se está jugando Sifu para adelante y para atrás, porque Sí, es que sí, es sí. literalmente una fuente de inspiración perfecta, les ha salido, no sé, total y absolutamente. Yo ciertamente os diría que si no sé cómo decirlo. Si la propuesta de Sifu os echa para atrás, ¿vale? Es como, no, es que artes marciales y no sé qué, y un juego duro y un juego complicado y no sé qué. Dejadlo a un lado y probarlo, porque tiene todo para subvertir vuestras expectativas sobre él. O sea, es que no es un juego de lucha al uso, ¿sabes? O no es
Incluso hay gente que dice, no, que es como los Souls porque es muy difícil. Es que no es nada de eso, es su propia cosa y en ser su propia cosa es una maravilla. Yo creo que Sifu va a ser a los juegos de acción cuerpo a cuerpo lo que Doom fue a los shooters. Mm. Básicamente. Creo que, a ver, no sé si lo será a lo largo, ¿vale? Porque luego al final, pues la historia hace sus cosas y la gente hace sus cosas y toma sus referencias. No sé si lo será, pero desde luego para mí debería serlo. Sí, sí, O sea, pero, si el mundo es justo, ¿vale? Eh, pero viendo la Sifu va influencia a que está marcar una tendencia muy teniendo, clara. cómo está Sí. vendiendo, cómo la gente lo está tomando y tal, yo creo que sería muy raro que, viendo cómo no está pasando desapercibido y cómo se está asumiendo, sería muy, muy raro Sí. que no se tome nota. El día que me harte de trabajar, me voy a subir a una montaña, ¿vale? Con la Play 5 y una guitarra del Guitar Hero y voy a aprender a jugar al Sifu con la guitarra del Guitar Hero o con el pad del Dance Dance Revolution. Y le voy a echar 3 años a esa movida. Y luego voy a volver como el samurái que vuelve de su retiro espiritual, ¿sabes? A entregaros la verdad sobre la tierra. Pero bueno, siguiente juego. Bueno, el siguiente juego es el tercero de mis GOTY. O sea, si tuviera que elegir mi triada, estos serían los 3 juegos que yo elegiría como mis 3 juegos. Así que bien, que veréis que tienen cosas en común los 3. Así que bueno, ya veis que tengo un gusto muy definido. El tercero es Elden Ring, que ya más que un juego a estas alturas es un poco un concepto, ¿no? Algo demasiado grande para Sí, lo entenderlo. decíamos en el programa anterior, pero es que literalmente Elden Ring ya es demasiado para todo el mundo. Claro, es en plan de From Software, que tiene que demostrar a estas alturas de la vida, madre mía. From Software ya puede hacer lo que quiera, o sea, ya no es mi pequeño pony, vale, es From Software, nos lo vamos a fumar, ¿sabes? Es en plan de, da igual, es From Software, Elden Ring, vale, ya está, Yo, dándole muchas vueltas durante casi un año a Elden Ring, he llegado a la conclusión de por qué Elden Ring me parece, para mí es mi juego del año, top 1 indiscutible, vaya, o sea, creo que no hay nada que se le parezca, incluso aunque estamos hablando, pues ya decimos, de Signalis y de Sifu son juegos gloriosos, pero no hay nada que se le parezca porque creo que es un juego que From Software como desarrolladora pone en este mundo y demuestra que como desarrolladora no le queda absolutamente nada más que demostrar. En plan de, mira, somos los mejores en lo que hacemos y ya está. ¿Por qué? Porque la fórmula Souls, que es una cosa que se ha ido difuminando un poco con el tiempo, en parte porque la gente ha querido hacer mucha fórmula Souls y entonces ha llegado un punto en el que fórmula Souls equivale a juegos difíciles o juegos en los que ruedas o juegos en los que haces parry o como cosas muy concretas, ¿vale? Pero la fórmula Souls es mucho más que eso. La fórmula Souls es una mezcla de atmósfera, de ambientación, de un game feel concreto, de unas dinámicas de juego concretas, de una manera de plantear la dificultad y el progreso y tal. La cosa es, From Software ha demostrado que los juegos lineales se llevan con la fórmula Souls súper bien. ¿Que quieres un juego de 80 horas? Vale, las tienes. ¿Que quieres un juego de 30 horas? Vale, las tienes. ¿Quieres un juego en el que no puedes cambiar de armas si tienes katanas? Vale, las tienes. Y con el de Ring dice, es que la fórmula Souls vale para juegos cortos, para juegos largos, para juegos medios, para que lo juegues con una guitarra, para que lo juegues con los pies, para que lo juegues sin manos, para que lo juegues tal. Y sabes cómo también vale en un mundo abierto en el que todo está generado alrededor de ella y en el que te podrías quedar a vivir. En plan de, sí. literalmente podrías vivir en Elden Ring el resto de tu vida. Y eso es lo que me parece que, o sea, creo que es la madurez del estudio, no porque no fueran maduros de antes, sino porque creo que es claramente su punto álgido, en el sentido de que ya está, ¿sabes? O sea, no tienen nada más que demostrar. Esto es lo más relevante que ha pasado en los videojuegos en décadas. Y simplemente lo demuestra. Y que sí, muchas pegas en plan de que es demasiado amplio, es que es demasiado largo, es que se acaba haciendo repetitivo, es que las mazmorras son todas iguales, vale, pero están ahí, no tienes por qué cogerlas si no las quieres. Claro. Em, pues ya estaría, ¿sabes? Además, hay que recordar que, y aquí es donde os va a dar un infarto porque estas cosas luego no se recuerdan. En realidad aquí no está el equipo de Bloodborne, el equipo de Bloodborne está haciendo otro proyecto y el equipo de Sekiro estaba Efectivamente. haciendo Armored Core 6. O sea, en realidad esto lo está haciendo el equipo de Dark Souls. O Sí, sea, y es el mejor Souls, es literalmente el mejor Souls. Y lo que digo, cuando la gente dice cosas negativas del Elden Ring, yo la entiendo, en plan de cuántas veces te puedes pegar con un gato con espada en un juego hasta que dices, ya vale, vale, pero el caso es que los elementos repetitivos y las cosas que están ahí en varios momentos no es un juego que esté pensado para que del tirón le eches 200 horas y lo veas ujú, absolutamente todo. Es un juego que está pensado, y cuanto más me alejo de él, más lo pienso, está pensado para que lo reiteres, para que tú puedas volver a jugar claro. Elden Ring en 3 años, para que lo vuelvas a jugar en 7, para que lo vuelvas a jugar en 10, para que lo vuelvas a jugar en 15 y siempre encuentres algo que no sabías que estaba ahí. Creo que lo consiga realmente.
que lo consiga realmente. Yo entiendo que para la manera que tenemos de consumir juegos los jugadores, esta propuesta es muy difícil, ¿no? En plan vale, mira, es que este es un juego que realmente no busca que te hagas el 100% en la primera partida, sino que lo que quiere es como perdurar en el tiempo. ¿Qué es lo que pasó accidentalmente como en el primer Dark Sí, Souls? La gente no sacó el 100% del primer Dark Souls en su primera partida porque no entendía cómo funcionaba, porque no era una cosa accesible a los mortales. Y claro. durante los años se han ido descubriendo cosas y se han ido encontrando cosas. Pues creo que esto es exactamente lo mismo, pero hecho a propósito. Y Claro. es que es magia. Que lo ha dicho Miyazaki, que él no quiere hacer el Den Ring 2 ni a corto ni a medio plazo, que él lo que quiere es que la gente vaya descubriendo el Den Ring, que lo ha hecho para que esto dure una eternidad, que la gente se pase años en el mundo y ya está, que él no quiere que la gente se pase aquí 3000 horas de tirón y ya está, que la gente vaya volviendo, que se vaya, que vuelva, que haya varias runs, que Claro, tal. Esta cosa de es que es muy largo. No, es que tú te has quemado. Tú también tienes que entender claro. que... ¿Tú vas a un restaurante y te pides 15 chuletones de golpe o qué? Ostras, si lo haces Claro, también es que tienes un esa es la problema de movida. Es la autocontrol. movida. Si cenas todas las noches en tu restaurante favorito, al final te va a cansar un poco el menú de tu restaurante favorito, ¿sabes? Claro, Pero es que igual podrías haber ido un poco más espaciadamente. No, creo que esta es un poco la energía del Den Ring. claro. Entonces, yo entiendo el rollo de pues ciertas mazmorras. Luego hay ciertos jefes que a mí tampoco me encanta. Por ejemplo, el ataque ese mega imbloqueable de Malenia es una cosa que, en fin. Pero al margen de esto, me gusta un videojuego planteado así, ¿sabes? Un videojuego cuya mejor versión no va a ser la del año 2022 en el que va salido, en el que ha salido, sino que va a ser cuando volvamos a él en 2030 y digamos, ¡buah, Sí, chaval! Vaya movídate. sí, 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 100%. Y además, ya nos han dicho que para 2023 Armored Core 6 va a ser el GOTY, o sea que ya está, no pasa Claro, nada. entonces pues ya estaría. ¿No te parece súper buena decisión que hayan vuelto a Armored Core? En plan mira, es 100%. que no vamos a iterar sobre los Souls después del Elden Ring. Vamos a hacer esta cosa que llevamos queriendo hacer un montón de Sí, tiempo. luego nos va a gustar a nadie Armored Core 6 más que a mí, pero no pasa nada porque a mí me va a gustar, así que está bien. Ah, No bueno, pasa a nada, Chuso yo también le va a estoy. encantar, o sea, a Chuso le va Sí. a flipar, así que yo estoy bien. Voy a Yo poder hablar con estoy. Chuso mucho. Yo estoy pimpeando mi. Estoy en plan como limpiando mi Play 3 y mirando tal para jugarme los juegos que me tengo que jugar, ¿eh? Yo estoy muy dentro de esta movida. Bueno, siguiente juego. A ver, el siguiente juego es un juego que me ha gustado mucho contra todo pronóstico porque el original no me Mm, disgusta activamente tampoco, cuidado, no es en plan de ¡guau, lo odio! Pero sí que es un juego con el que tengo un montón de fricciones y creo que con razón, o sea, no creo que sea yo, creo que es mm, él no. totalmente. Y es God of War Ragnarok, que es un juego que creo que tiene méritos, cuidado, no creo que el God of War original no tenga, original, el remake, no tenga méritos, pero creo que sí que tenía un montón de fricciones que Ragnarok ha sabido pulir sin ningún problema y Sí, con mucha elegancia. sí, o sea, lo que pasa con. Yo creo que tú y yo tenemos el mismo problema con God of War 2018, ¿vale? Y es que es verdad que es un juego que es un progreso muy notable para la saga God of War, pero también es un juego al que creo que se le atribuye un poco más de lo que entrega después. Creo que es un buen juego, creo que es un juego muy chulo, creo que es un planteamiento muy chulo, pero creo que en ciertas cosas está todavía un poco demasiado anclado en lo que era God of War. Creo que God of War Ragnarok tiene el grandísimo, grandísimo, grandísimo mérito de entender que lo que no acababa de encajar del todo de God of War 2018 era Kratos. Sí, O sea, era Kratos como personaje, que es un personaje que primero ya está establecido en nuestras cabezas de una manera muy firme, ¿vale? Kratos es de esta manera, Kratos le han pasado estas cosas, Kratos actúa de esta forma. Y a pesar de que le intentas dar como esa vuelta de papi que de repente se preocupa y tal, que a mí personalmente me enternece porque tengo daddy issues, pero que es lo que es al final. em, que o sea, tenía como mucho menos espacio para explorar determinadas temáticas. Entonces, la mejor virtud de God of War Ragnarok para mí, y lo que hizo que este juego me pasase por encima como un camión, cuando yo esperaba que me gustase, pero que me gustase normal, como el otro sí. God of War, es darle el protagonismo a Atreus. Y lo que hace con Atreus es total y absolutamente glorioso, porque deja de ser un juego sobre Kratos siendo padre y estando muy triste porque es muy malo y no quiere ser malo, pero es padre, pero es un viejo, pero no sé qué, ¿sabes? Y pasa a ser un juego sobre la situación más común entre todas las personas que existen en el universo, que es la de ser hijos, ¿no? Ujú. Ser hijos literalmente, pero también ser hijos metafísicamente, ¿sabes? En el sentido de ser hijo implica muchas cosas, implica unas determinadas estructuras de cuidado, implica unas determinadas expectativas, un lugar en el que tú te colocas en la vida respecto a los otros. Y Atreus está buscando su lugar en el mundo únicamente apoyado por un padre
con mucha dificultad para gestionar sus emociones y muy poca flexibilidad a la hora de dejarle explorar. Entonces, creo que lo que era un juego sobre ser papi, vaya movida, porque no sé qué, acaba siendo un juego sobre ser padre, ser hijo, ser amigo, ser hermano, ser colega, ¿sabes? O sea, es como, Ujú. tiene muchísimas ramificaciones y muchísimas cosas que explorar. En algunas profundiza, en algunas no profundiza. Y yo no me esperaba que me pasase por encima de esta manera, porque luego, que ha mejorado la jugabilidad, que ahora el Sí. hacha de hielo y las espadas del cabo, no sé qué, sí, pero todos sabemos, o sea, todos los que lo hemos jugado, sabemos que a pesar de que la jugabilidad es mejor, no importa absolutamente nada, porque lo que hace especial a God of War Ragnarok es cómo se posiciona respecto al God of War anterior y la manera en la que construye un universo y una historia y una trama que está súper bien. A ver, sí y no. Si no hubiera mejorado la jugabilidad, yo no hubiera pasado de las primeras 3 horas. A mí me la suda. O sea, A mí no. puede ser una carta de presentación que esté bien, ¿vale? Entiendo el rollo de, vale, es que esto se juega mejor y entonces ahora me apetece jugarlo. Pero en el fondo, o sea, en cero unidades de ocasiones en las cuales he pensado en God of War Ragnarok o he hablado con alguien de God of War Ragnarok, he mencionado, hostia, este arma que desbloqueas, qué guapa, ¿sabes? O sea, creo que es una cosa que pasa Sí, muy me pronto parece a muy segundo bien. plano para mí. Vale, me parece muy bien. Pero a mí, si el juego se jugara igual de mal que el God of War Remake, bueno, el God of War Reboot, no. Os digo que yo no hubiera pasado las tres Pues primeras tanto horas la por jugabilidad del muy... remake, o sea, lo entiendo. La Lo entiendo, jugabilidad ¿eh? de este Ragnarok está muy refinada y es mucho más elegante. Los enemigos no son tan repetitivos ni son unas esponjas de daños. Hace que a mí me entren ganas de jugar porque es agradable jugar. Quizás no sea una revolución, pero es agradable jugar. A diferencia del reboot, que me resultaba desagradable activamente jugar, porque me resultaba desagradable. Entonces, por muy interesante que fuera o no la historia, me daba igual porque me resultaba desagradable jugar. Si me resulta desagradable jugar, me da exactamente igual lo demás. Pero en este caso no, me resultaba agradable. Por supuesto que me da igual desbloquear una cosa u otra, a pesar de que hay cosas que me parecen muy chulas. La lanza me parece muy Mm, chula, por sí, ejemplo. está muy Y me guay. parece que aporta un montón de cosas mecánicamente hablando. Pero creo que en este caso sí que creo que la mejora en términos de sí que influye muchísimo. Porque en mi caso, ya te digo, yo no hubiera entrado en toda esa narrativa, que creo que es chulísima, si no hubiera sido tal. Porque además creo que la narrativa está muy bien, pero no me parece excepcional. Me parece muy buena, pero no excepcional. Mm. Creo que un Signalis hace muchísimo mejor las cosas que hace con la narrativa y con lo que Sí, quiere contar. Un Elden Ring, a pesar de que la gente se eche las manos a la cabeza cuando digo esto, te hace muchísimo mejor las cosas con la narrativa que God of War. sí, 100%, Pero 100%. O God of War sea, me parece muy buen juego. Y me parece muy claro, o bien lo sea, que hace con lo que quiere hacer. Me parece un muy buen juego. creo que son planos distintos en los que hacer las cosas. Creo que Signalis hace mejor la narrativa, pero porque es un juego mucho menos rimbombante también en muchas cosas. Y es un juego que paga muchas menos tasas Claro, mainstream, claro, ¿sabes? es En eso. plan de esto tiene que pasar porque los juegos hacen las cosas así. Tienes que buscar una cosa en 3 sitios y la cosa siempre va a estar en el tercero porque los juegos hacen las cosas Uf, así, ¿no? Es como eso es lo muchos... que me cabrea. No hagáis lo de las terceros, por favor. Eso sí, Horrible, horrible. tengo un headcanon que nunca va a pasar, pero quiero que el último God of War que hagan sea contra Dios, que sea de... Claro, es contra el cristianismo. No tiene sentido Mm. Kratos si existe el cristianismo, ¿no? En plan de se acaba Kratos con Dios. Y que sea el guión que hizo Nick Cave para Gladiator 2. Si no conocéis el guión de Nick Cave para Gladiator 2, leedlo e imaginad eso pero con Kratos, ¿vale? Que sea el guión de Nick Cave para Gladiator 2, pero God of War. Y por favor, quiero eso. Eso quiero que sea el O sea, juego. para mí, para mí el rollo con God of War es... Es que además pega. em, claro, sí, sí, 100%. Para mí el rollo con God of War es... ¿sabes esta movida en la cual los géneros al final solo sirven para establecer un poco el horizonte de expectativas que tiene la persona que se aproxima a la obra? En plan de, si tú entras a leer, aunque mucha gente no lo entienda, ¿vale? Pero si tú entras a leer una crítica, tú ya vas predispuesto a leer algo subjetivo, algo escrito de una manera personal. Perdón. Si tú entras a leer un reportaje, esperas
como un tono diferente, más neutro, más dándole vista a las determinadas perspectivas y tal. Para mí, con el tamaño de los juegos ahora mismo y con las desarrolladoras en cierta medida, en los videojuegos pasa igual, ¿sabes? Creo que Signalis tiene muchos mejores detalles de narrativa y cosas que God of War, pero me aproximo a Signalis de una manera diferente, me aproximo a God of War de una manera diferente, consciente un poco del contexto en el que se mueve. Entonces, creo que si los comparas es complicado porque son dos cosas diferentes. Entonces estoy un poco de acuerdo con esto, pero es que sinceramente es el triple A que más, bueno, según cómo consideres el Elden Ring, ¿vale? Pero contando que el Elden Ring es su propia cosa raruna, God of War Ragnarok es claramente el triple A que más me ha gustado en este 2022. Sí, a ver, eso desde luego, o sea, lo digo partiendo de, o sea, luego como triple A, siendo Elden Ring su cosa, es el triple A que más ha hecho. Esto es como decir, no, es que los triple, o sea, las películas de gran presupuesto son una mierda, porque mira Mad Max Fury Road. Bueno, Mad Max Fury Road. Claro. Es como, vale, a mí todas las películas mainstream o todos los blockbusters me parecen peor que Ichi the Killer, ¿sabes? Pero claro, no es un plano en el que puedas compararlos de alguna manera. Pero por eso mismo, como crítico, también tengo que ponerme en la posición de decir, tened en cuenta esto. Hago esta posición de ponemos todo en el mismo globo, pero eso no quita para que sean también posiciones diferentes. Es en plan de estos son una posición, estos son otro, pero existen dentro de un mismo mundo, que es el mundo del videojuego. Pero son cosas diferentes. Sí. Vale. Siguiente juego que tenemos para finalizar con esta sección y pasar a la siguiente. Que también existe en un plano diferente. Sí, claro, es que... ¿Cómo se juzga? Claro. Comentaba en el chat justo ahora, ¿vale? Porque Kyuni nos puntualizaba, claro, es AAA occidental, pero es que una cosa que me gustaría a mí señalar es que el concepto de AAA en Japón y el concepto de AAA en Occidente son cosas radicalmente distintas, ¿sabes? Porque lo que Japón considera un estudio AAA a veces son 200 personas en un estudio, ¿sabes? Y lo que consideramos en Occidente AAA es Rockstar con camiones cisterna de billetes de 500 euros. Entonces, claro, también comparar es un poco extraño y creo que esta comparación precisamente es muy pertinente cuando hablamos de... Y va a haber gente que a la que le moleste, me da igual, tenéis que escuchar la verdad de vez en cuando. O sea, tenéis derecho a estar equivocados, ¿vale? Pero yo también tengo derecho a deciros las cosas como son. Leyendas Pokémon Arceus es uno de los juegos de este año, pero sin margen de dudas, ¿vale? A ver... Sí. O sea, quiero decir, no, o sea, yo soy muy pro Arceus, ¿vale? Yo sé que tú también eres pro Arceus, pero vamos a hablar las cosas en serio. Piénsalo fríamente, ¿sí o no? Sí, no, por eso digo que hay que entender que Arceus entra dentro de una esfera diferente, porque hablábamos de la esfera del Elden Ring, de Signalis, que es, digamos, de la esfera de las obras de arte, y hablamos de la esfera de God of War, que es la esfera del mainstream, del AAA, del meter dinero con mangueras, pero es que Leyendas Pokémon Arceus es la esfera de la artesanía y el intentar sobrevivir. Sí. La cosa es Pokémon Leyendas Arceus. Este año han salido 2 Pokémon, y el mejor Pokémon de este año 2022 ha sido el que salió en enero y todos esperábamos que fuera horrible, ¿vale? Sí. Pero resulta, nos enseñan los peores trailers del mundo. Hay, en uno de los primeros trailers que enseñaron de Leyendas Pokémon Arceus, hay un Chimchar que va literalmente a 2 FPS con el que todavía tengo pesadillas, ¿vale? Llega el juego, yo digo, buah, qué marrón. Además lo tengo que analizar para hacer la reseña. Y digo, buah, vaya marrón, chaval, no me apetece nada jugar a esto, va a ser malísimo. Vale. El juego es un giro a la fórmula Pokémon literalmente glorioso. O sea, me parece, de verdad, un ejercicio de diseño espectacular. ¿Y por qué me parece un ejercicio de diseño espectacular? Porque toma influencia, que esto es una cosa que Pokémon no hace nunca jamás, pero en esta vez lo hacen, toma influencia de otros géneros y de otra manera que hacer las cosas. Es decir, vale, Pokémon GO mola, y a Pokémon GO le mola a la gente. Vamos a hacer que el centro del juego sea capturar, ¿vale? Pokémon Snap mola. Y Pokémon Snap le mola a la gente. Vamos a hacer como esta especie de labor de recolección de Pokémon. Le dan ese trasfondo medieval, que es verdad que no aporta mucho a la trama, pero sí que es verdad que le da una personalidad también muy diferente. Y en general, un bucle de juego que es la cosa más adictiva que he visto nunca. O sea, siempre os decimos que cuando tienes que jugar un juego por trabajo y cuando acabas de entregar el trabajo sigues jugando, es porque el juego es algo de verdad, ¿sabes? Es como una cosa que verdaderamente merece la pena más allá de esto. Yo estuve jugando semanas, casi meses a Arceus después de escribir la crítica, porque realmente era un juego que me daba para tanto. Y personalmente sé,
Pues eso, que sí, que es una de las sagas que más generó dinero en el universo y que es un juego al que si le hubieran dado un año más de desarrollo, no hubiera tenido problemas técnicos, hubiera afinado determinados aspectos. Vale, sí, pero el caso es que si un juego tiene problemas técnicos o si un juego tiene unas perspectivas técnicas más pequeñas, por eso comentaba antes entre la diferencia del triple A occidental y del triple A oriental, ¿sabes? En plan de lo que tú aquí consideras triple A es una cosa y luego te ves los créditos de una Scarlet Nexus y salen 70 personas. Y Claro. entonces dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, claro, em, el juego, sí. Tiene un bien que flipas, sí, muchos escenarios están vacíos, sí, es rematadamente bonito en su dirección de arte y de aquí no me baja nadie, y sobre todo, aterriza el 90% de las ideas que lanza. Y lanza Claro. muchas. O sea que a mí, Hablamos aquí de la esfera del doble A, que aún tenemos que hablar un par de veces más, hoy, ¿no? Del doble A. De hecho, la discusión... sí. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, esta es la esfera del doble A. Arceus es un doble A, es un juego que tiene dinero, pero no es ni de coña un juego que se mueva ni porque tenga unos valores comerciales de la leche, ni porque tenga unas responsabilidades comerciales de la leche. Este juego no tiene por qué Claro. vender decenas de millones. No, vale con que funcione un poco. Eso significa que se puede arriesgar también. Pero eso significa que Y luego ha tampoco vendido tiene unos... decenas de millones igual, ¿sabes? Claro, Pero los porque ha vendido igual. es un poco lo que lleva la marca y tal. Pero que Claro, si en vez de eso hubiera vendido 5 millones, que es un juego que les ha costado menos de 5 millones. claro. Pero lo que me ha dado el juego, a mí personalmente, es la experiencia de lo que me daba Pokémon cuando jugaba a Pokémon Claro, regularmente. Que era la experiencia de sentir que iba de aventuras. Que es lo que no me daba ya Pokémon. Yo lo que sentía era, cuando jugaba de pequeño, era el hecho de sentir de, wow, estoy capturando cosas, estoy peleando, estoy no sé qué, estoy de aventuras en un mundo extraño y estoy, wow. Y esto me lo ha dado otra vez Leyendas Arceus, porque sentía que de verdad estaba intentando sobrevivir, intentando capturar no sé qué, explorando algo extraño, intentando entender, intentando cartografiar este sitio tan raro, ¿no? Y esta sensación de aventura es lo que de verdad me ha dado Leyendas Arceus. Que luego técnicamente está pocho, pues sí, está muy sí, pocho, es muy sí. pochito. Que yo hubiera preferido que estuviera genial, que tuviera unos valores de producción increíbles y no sé qué. Pues sí, pero tiene una dirección de arte preciosa, o sea, porque la dirección de arte es increíble. Tiene unos gráficos muy bonitos, tiene una selección de Pokémon muy chula y tiene en general tiene un diseño mecánico muy bueno. Tiene unas decisiones quizás un poquito reguleras hacia el final, eso también te lo digo, Sí, para pero mí, decía, acierta el 90% de ideas que tira. La idea que no acierta para mí es el combate. sí, el combate a mí no me termina de convencer, pero a Mm. mí un Pokémon Leyendas Arceus 2, o sea, con el Pokémon que decidan nombrar al siguiente, yo me lo voy a fumar Day One y antes Yo si esto lo estoy puedo. deseando. Yo esto lo estoy deseando. O sea, para mí, la cosa más. Es la mejor cosa que me podrían anunciar en 2023, aparte de un Trauma Center nuevo de Ace Attorney 7, ¿vale? La tercera cosa es Pokémon Leyenda Rayquaza o alguna movida así, ¿sabes? O sea, Sí, es que 100%. literalmente sería la perfección para mí, porque es exactamente el juego que quiero. Así que, con esto, con esto, vamos a pasar a la segunda sección. Y como decimos, nos quedan otros 5 juegos, ¿vale? Nos quedan otros 5. Igual hay saltito. Bueno, ya os lo contaremos. Pero nos quedan otros 5 juegos, ¿vale? Así que, pues pon un poquito de música, Álvaro, y vamos para Vamos. allá. Vale, Álvaro, primer juego de nuestra segunda sección. Llevamos 5. A por el sexto. A por el sexto. Pues el sexto es otro doble A, como es Sí. japonés, así que solo podía ser un doble A. Sí, Y... no los. Bueno, sí, 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 sí. es Yo creo que doble A. pensando un poco en el tamaño del sí. Sí. No, no es triple A ni de coña. No, esto no tiene dinero como para considerarse triple A en ningún universo posible. Pero es un juego muy bueno, muy bonito, muy bien diseñado y que además yo diría que resucita un género que parecía muerto. Que además ha resucitado todo el género porque ha venido un montón de juegos del género de repente. Todos de la misma compañía, hay que admitirlo. Y que además ha demostrado que está con ganas de volver muy fuerte este género. Porque es el Tactic RPG y es Triangle Strategy.
que ha demostrado que el género, cuidado, tiene mucho de lo que hablar aún y sobre todo demuestra que, bueno, que igual se podía iterar aún con cositas del género porque igual tenía margen de mejora por muy bien que estuvieran los juegos clásicos. Estoy, Estoy tan feliz con este revival del RPG táctico que no te lo puedes imaginar. Un género del que yo me había desconectado por completo y al que de repente tengo unas ganas de volver y de jugarme absolutamente todo, que no os lo podéis ni imaginar. Y para mí, lo mejor que hace Triangle Strategy, aparte de eso, pues tiene una historia muy chula, muchos giros de guión, personajes muy entrañables, mucha posibilidad de que la trama vaya por un lado o por un otro. Un combate que está muy bien porque, sobre todo, lo que mola del combate es que nunca son batallas descontextualizadas, Sí. sino que siempre son batallas que tienen algo que ver con la trama en las que sientes que te juegas algo, ¿no? Pero creo que el verdadero girito y lo que tú decías de iterar sobre cosas del género es aplicar la estrategia también a la narrativa. Sí. En el sentido de, en Triangle Strategy hay estrategia en los combates, pero también hay estrategia en las decisiones, porque tú no tomas las decisiones tú solo, sino que tus compañeros también pueden votar, los personajes que están contigo en tu Sí. equipo. Entonces tú tienes que entenderles lo suficiente para convencerlos con las palabras adecuadas o entendiendo su personalidad y sus valores, o tomar decisiones que a lo mejor no te gustan. Claro, me gusta además que a veces ni siquiera las decisiones que tú tomes, incluso si consigues convencerles, implica que hayas decidido bien. Claro, A veces efectivamente. tomas decisiones y son un poco... igual no. Eso además es un juego que narrativamente es muy inteligente y esto significa que nunca hay una ruta claramente buena. Este juego siempre te pone en situaciones muy complejas, todos los implicados tienen buenas y muy malas razones para hacer lo que hacen y no esperéis que aquí haya una decisión muy clara de no, es que esta persona claramente quiere el bien por la humanidad, no, todos quieren el bien para su reino y específicamente para la gente específica para la que gobiernan. Y normalmente no es para todo su reino, es para un grupo específico dentro de su reino. Entonces, todas las decisiones en Triangle Strategy siempre implican tomar decisiones en contra de alguien más que en favor de alguien, en la mayor parte de ocasiones. Esto significa que te pones casi siempre a gente en contra. Esto hace que sea muy duro tomar decisiones muchas veces. Luego además hay que elegir rutas, lo cual también determina muchas veces con quién acabas y con quién no, lo cual también te abre ciertas posibilidades, ciertos no, lo cual le da muchísima rejugabilidad. No cambia tanto el cómo se juega en la estrategia micro, No, que sí que pero en cambian lo que pequeñas pasa, cositas, sí, en en lo plan que de... pasa cambia un montonazo. Claro, pero en lo que pasa cambia un montonazo. Y lo que sí que agradezco muchísimo es que, por ejemplo, a diferencia de un Tactics Ogre, aquí la curva de dificultad es muy suave. No, no hay estos picos absurdos que sí que tiene un Tactics Ogre Otra, remake, que me otra encanta. cosa. Lo amo, pero menudos Otra picos cosa de que le dificultad. agradezco mucho al juego es que dura 25 horas. ¿Sabes? También, Que esto en los juegos, en este tipo de juegos es bastante raro también. también. Entiende que la gente no necesariamente tiene 80 horas para echarle a un Entiendo que no juego. necesitas 80 horas para contar una historia que esté guapa, ¿sabes? Que Claro. creo que también es una cosa importante. Claro, porque hay veces que simple y llanamente puedes contar una historia en 25 horitas, especialmente cuando puede cambiar mucho la historia, como es el caso, que hay veces que... No, casos no, es que puede cambiar muchísimo el desenlace según lo que decidas, entonces es en plan de 25 horitas y puede cambiar un montón la ruta, pues igual te compensa eso, que dure más 25 que no 40. Mm. Y así animas también a la gente. Y si pruebas esta otra ruta que cambia un montón, no sé qué, y además tienes combates muy diferentes, no sé cuántas, y así animas a la gente a jugar otra vez. Además, hay que decir que el juego es precioso. Sí, es súper, súper, súper bonito. No me encanta el estilo 2D HD en general porque no me mola. Para hacer el efecto este así como tilt shift, hacen como muy borrosos los fondos, que es una cosa que a mí me descuadra un poco y que no me gusta, y creo que Triangle Strategy lo tiene un poco exagerado. Pero igualmente está muy bien pensado para crear escenas y personajes muy chulos. O sea, creo que realmente lo resuelve muy bien. Sí. Vale, siguiente juego. El Tunic. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no creía porque cuando un juego desarrollado por un estudio tan pequeño, desarrollado prácticamente por una persona en solitario, tarda chiquipiti cientos mil años en salir, ¿vale? Siempre es como, mira, esto es demasiado ambicioso, demasiado grande, se ha creado demasiado hype, se han creado demasiadas expectativas, esto no puede salir bien. Te pones el Tunic y se te pasa en 15 milisegundos, porque es el Zelda-like de los Zeldas clásicos me refiero. El Zelda-like que mejor entiende Zelda. De hecho, podría decir que entiende Zelda mejor que algunos Zeldas modernos. Que esto ya es una cosa muy loca de pensar, ¿eh? Sí, sí. Es un poco triste también de pensar.
Sí, sí, pero es una cosa que a veces pasa. Pero a veces pasa, sí. Entiende muy bien los Zelda en parte porque entiende muy bien que los Zelda no son sobre la aventura y salvar a Zelda. Tratan Mm, de la aventura y descubrir qué está pasando. Y eso lo hace muy bien Tunic, tanto en los puzzles como en la confusión que generan al jugador. Todo el rato en Tunic, nosotros somos un zorrito muy mono, que se parece mucho a Link, porque va vestido un poco como Link, no Va vamos a vestido un poco engañarnos. de Link, sí. Y nosotros lo que estamos todo el rato es intentando buscar piezas que intenten aclarar lo que tenemos que hacer en todo momento. Entonces lo que intentamos es más encontrar las piezas de los puzzles y los puzzles son más ambientales que nada, ¿vale? Es en plan de todo el mundo es un puzzle. Y entonces lo que intentamos es descubrir qué es un puzzle y qué no dentro del mundo. Entonces los puzzles son muy orgánicos. Esto recuerda mucho al Zelda original, la verdad. Recuerda muchísimo al Zelda original. Y funciona muy, 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 muy bien. Porque nunca se siente forzado, ni nunca se Mm, siente como que se cree más inteligente que tú. No es un juego que sientas que piense que eres tonto. Que es a sí. veces lo que pasa con algunos juegos de puzzle. No miramos a nadie, The Witness. Tiene algunos, pues eso, tiene algunos momentos que a lo mejor son un poquito más opacos. Tiene algunos momentos, y sobre todo mi cosa favorita de Tunic es el uso que hace de la perspectiva. Utiliza mucho la perspectiva fija que tiene el juego para esconder cositas detrás del decorado o en partes del mapa a las que tú a priori pensabas que no podías ir. Entonces, como no hay nada visualmente que te indique que ahí puede hacer una cosa, bueno, cuando ya sabes la estructura de la habitación sí te puedes fijar un poco, pero que esto es una cosa que hacía el Zelda original, el primero, el de NES, en sus mazmorras, el dejarte intuir que hay cosas por la estructura de la habitación, digamos. Son descubrimientos que se sienten muy satisfactorios, creo que no necesita artificialidad de coleccionables o soniditos en plan de tiriri, ¿sabes? Que para que sientas que has descubierto algo y que te lo has ganado a pulso. Y no sé, un juego preciosito. Lo que hace con el manual también, se ha hablado mucho de Uy, ello, pero sí. está súper bien. Sacar el final verdadero es una experiencia súper agradable y no sé, a mí es un juego que sinceramente me dio la vida. No, no podré expresar nunca cuánto me dio la vida cuando lo jugué. Y pues bueno, pues Es, juegazo, Creo que jugadlo, 10 de Tunic es 10. como un juego de mesa muy muy complejo. En el sentido de, Sí. si fuera un juego de mesa sería muy complejo. Como videojuego no creo que sea muy muy complejo. Pero si fuera un juego de mesa sería muy complejo porque tendría como muchas piezas, ¿vale? Entonces creo que tiene esa fisicalidad, que es lo que hace que sea como un Sí. juego de mesa. Y creo que es lo que lo hace muy mono y además es la propia estética es muy de juego de mesa porque es muy como un diorama. Entonces tiene toda esta sensación de que es muy Creo que físico, muy... Creo que se empieza a ver el motivo por el cual no hemos ordenado los juegos, ¿vale? Y el motivo por el cual no hemos ordenado los juegos es que si tuviéramos que elegir cuál va antes y cuál va después con los títulos de los que estamos hablando, literalmente nos matábamos, ¿sabes? Es como imposible. Es imposible porque para empezar no creemos en las jerarquías, así que está bien. Bueno, aparte de eso, ¿sabes? O sea, pero incluso al margen de esto es que simplemente no se puede, es una cosa demasiado, no, 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 es imposible, es lo es que hay. imposible. Vale, siguiente juego. El siguiente juego tengo que decir que es un doble A y me da exactamente igual la gente que dice que es un indie. No puedes ser un indie cuando no eres un indie, ¿eh? Tienes detrás a como 40 personas trabajando. Sí, 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 100%, ese es cero, cero un indie. Y sobre todo cuando eres una de las franquicias más queridas de la historia de los videojuegos, o sea, yo qué sé, ¿sabes, pavo? A ver. Es en plan de... Has costado 4 o 5 millones de hacer. Es en plan de... Tú no eres un indie, tú eres un doble A y no pasa nada, no es Claro, un no insulto. pasa nada, no es de mérito. Claro, es un doble A y ya está, está bien. Pero vamos a hablar de Return to Monkey Island, un juego que ha salido muy bien. Y es un doble A. Y está bien. Y Sí, los originales eran triples As. yo tengo que ser sincera con Return to Monkey Island, ¿vale? Es un juego que a lo mejor a priori no habría pensado en poner en la lista, pero recuerdo lo absolutamente felices y borrachos de alegría y de celebración que estábamos cuando hicimos el programa de Return to Monkey Island, ¿vale? Hmm. Porque es un juego que consigue ser exactamente el mismo juego, o sea, literalmente exactamente el mismo juego que Monkey Island. Sí. Monkey Island 1 quizás tiene más parecido con Monkey Island 2 en ciertas estructuras de puzzles y tal, pero en general un Monkey Island de los clásicos, pero al mismo tiempo su propia cosa totalmente independiente. Entonces, lo que me gusta a mí personalmente del juego es que no es este tipo de
secuela después de muchos años que quiere ser elitista, quiere ser para los más fans, sino que quiere demostrarle al mundo por qué mola Monkey Island y por qué a la gente le moló Monkey Island en su momento. Y lo hace perfecto. Es un juego súper gracioso, súper divertido. Es un juego que te deja jugarlo a varios niveles, que te da muchas pistas para que no te atasques con los puzzles, al que no le importa rebajarte la dificultad un poco si esto significa que va a ser más divertido para ti. Si quieres un desafío mayor también puedes jugarlo en modos más complicados. O sea, tiene como mucha versatilidad en ese momento, un humor súper, súper fino, al que no le han perdido el pulso en ningún momento en todos estos años. Y este es eso, es muy difícil no llenarte de amor cuando juegas Monkey Island, ¿no? Porque Sí, se nota hecho con amor. Es que no tal. sí, Y nos preguntan en el chat qué os parece el final. Pues esto es una cosa graciosa. sí. A mí me gusta. A A mí mí me no. gusta. A mí me parece muy barato. Pero es que no me gusta ningún final de ningún Monkey Island. Todos los finales de Monkey Island me parecen malísimos. Pero no pasa nada. O sea, yo acepto que Ron Gilbert no sabe escribir finales y no pasa nada. Pero precisamente por barato, o sea, el final del uno es muy barato y el final del 2 es muy barato. Me gusta que sea ese tipo o sea, es mamarracho. Y a mí me entra bien. O Vale, sea, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Lo pero entiendo no pasa perfectamente. nada. No sabe escribir finales. No pasa nada. No pasa nada, ¿sabes? O sea, yo soy feliz con el que tiene. Claro. No sé, pero básicamente eso. Escribir finales es muy difícil, además, no es una cosa que yo diga en plan mal tampoco. Yo lo Sí. entiendo. O sea, por eso suelo ser muy magnánimo con los finales, porque entiendo que es súper difícil, además. Entonces no suelo juzgar las cosas por sus finales, porque es como, uff, cuidado. O sea, hacer un buen Ahí me final. renta, o sea, ahí me O renta. Y el sea, guiñito que hay después del final también me renta. O no sea, me fastidia el juego el final. Simplemente me parece que es sí, un final un poco de. Bueno, ya. Lo entiendo. O sea, lo entiendo perfectamente. O sea, me parece que tienes razón, ciertamente, pero. sí, a ver, entiendo que te rente. En plan de. Mientras no me fastidie la experiencia, me Claro, parece bien. En plan, sí. sin más. Vale. Siguiente juego. Pero eso, me parece un juegazo, ¿eh? O sea, al Sí, final, sin más, vale. pero el juego me parece un juegazo, me encanta y me lo volveré a pasar más tarde que pronto, más pronto que tarde porque me encanta, o sea, me encantó. Probablemente mi Monkey Island favorito. Sí. Cuidado, que no es poco, que es Monkey Island. El siguiente juego es un juegazo que me acabó rayando un poco, pero porque es que al final es como que te. Es un arcade y los arcades tienen una cosa. Si te metes mucho, al final acaban bulléndote el Claro. cerebro, Sí. ¿no? Y acaban. Entonces no es él, ¿vale? Fui yo de Mm. demasiado bullir. Pero es un juegazo, me encanta, lo amo con todo mi corazón. Porque es Poinpy, que tiene el mejor nombre del ¡Qué mundo. guapo, No, no Poimpi! es el mejor nombre de pronunciar del mundo. Sí. O Poinpy. sea, me alegra mucho que Poimpi saliera bien porque eso nos permite decir Poimpi un montón de veces más. Que si Poimpi hubiera salido malo no podríamos haber hablado de Poimpi apenas, pero como Poimpi ha Claro. salido bueno podemos hablar de Poimpi todo el rato, lo cual está muy bien porque decir Poimpi es una cosa gloriosa. Claro, claro. A mí me encanta decir Poinpy, entonces intento decir Poinpy todo lo que puedo, ¿vale? Entonces Poinpy está increíble. Poinpy. Vale. Poimpi es un juego del creador de Downwell, ¿vale? Que básicamente es un plataformas arcade, está hecho para móviles. Salió incluido con la suscripción de Netflix, ¿vale? Se puede descargar si tienes la app de Netflix en el móvil y toda la pesca, ¿vale? Y básicamente el juego trata de que somos un pajarito que no vuela, que tiene que hacer zumo para alimentar a un gato malo que se enfada con él y se le come si Hombre, a no le ver, da igual, zumo. porque si le das un cabezazo, el gato igual se cabrea, Ya, también te también es digo. verdad, también es verdad. El Entonces la pobre gato está mecánica ahí es, durmiendo, Poinpy le pega un cabezazo y el pobre gato se claro, cabrea, pues igual es la normal. mecánica es como que estiramos hacia abajo para darle impulso a Poimpi, entonces cuando sueltas Poimpi salta y tienes que utilizar un poco las físicas del aterrizaje para recoger frutitas. Entonces hay un número delimitado de saltos que va progresando, que tú puedes dar sin aterrizar y después pulsas la pantalla, en plan de le haces un tap, aterrizas y entonces con eso haces zumo con lo que lleves encima, Ujú. digamos. Entonces, los saltos limitados y el movimiento limitado hacen que tengas que jugar muchísimo con el espacio y que necesite bastante habilidad. Por esto, Point es un juego que se pone difícil, bastante rápido, pero que también tiene una manera muy inteligente de plantear los desafíos y plantear los puzzles. Enseguida sientes que mejoras y que progresas y que llegas más lejos. Entiendo que es un juego que puede llegar a quemar si juegas mucho porque al principio es muy adictivo, porque las partidas son como muy cortitas y todo el rato sientes que avanzas algo, que ganas algo, entonces como que te engorilas mucho con eso y entiendo que la dificultad que tienen las partes del final puedan llegar a frustrar, pero creo que si te lo tomas con calma, en plan de como un juego de móvil, Ujú. es súper bien y cuanto más juegas más te das cuenta de detalles de diseño, de game feel, la estética súper colorida y súper agradable, que de verdad que no entiendo.
O sea, para mí el autor de Downwell y de Pointy es una de las personas con el cerebro más grande de la Tierra. Es que llegados a este punto, creo que no hay nadie que entienda así ya el diseño de videojuegos. Sí, Entonces, em, simplemente es como Downwell para arriba, pero es que funciona a la sí. perfección. Me pasa una cosa con... Esto puede parecer beef, pero no es beef, o sea, me pasa. Vampire Survivor no me funciona. Y no me Mm, funciona por lo que sí me funciona Pointy. Porque Vampire Survivor no entiendo, no me hace nada en el cerebro. O sea, veo el mm. mecanismo de la adicción, pero no me lo produce. O sea, es como, solo veo una tragaperras. Solo estoy tirando de Sí, la tragaperras. Pero a mí también Pointy me pasa un poco. sí que estoy viendo cómo me está produciendo algo, porque realmente estoy viendo cómo yo activamente estoy haciendo las cosas, ¿vale? En Point soy yo el que estoy haciendo activamente las decisiones. En Vampire Survivor no. Entonces, no estoy tirando viva a Vampire Survivor, entiendo perfectamente Claro, por qué funciona. Pero Vampire Survivor me funciona como tragaperras, Point me funciona como arcade. Y a mí me claro, flipan los esa es la arcades. cosa. No las tragaperras. Entonces Claro. entiendo por qué funciona una cosa y por qué funciona la otra. Creo que las dos funcionan y creo que los dos son juegazos. Creo que los dos son juegazos por motivos completamente opuestos. Pero Mm. yo soy del Team Arcade. A muerte. Sí, yo también. O sea, comparto bastante. Vampire Survivors es una cosa que estoy intentando explorar ahora un poquito más en profundidad porque es verdad que no he llegado a jugar tanto como para ver del todo sus mecanismos, sus decisiones de diseño y demás. Pero sí que es verdad que me pasa algo un poco similar. O sea, me cuesta sentir mucho mi input cuando en Point P sientes el input todo el rato. O sea, lo que Claro. tú haces e incluso te genera tensión a través de eso. Requiere de hecho mucha precisión a la hora de hacer ciertos plataformeos porque si no pierdes el ritmo y ya no puedes hacer Este absolutamente nada momento más. de Point P en el que estás intentando decidir y sabes que si llegas en el momento justo va a ser perfecto porque además el timing ya Claro. puedes clavarlo. Es como, Y llega un momento en el que tú ves visualmente, puedes visualizar perfectamente las líneas de las trayectorias que hará Pointy porque ya te sabes claro, sus físicas y es... ¡Ah! claro, ¡Qué bueno es Pointy! es que se entra Vale, en la zona, pero se entra en la zona de un modo más cerebral. vale, Es otra cosa, ¿vale? Es otro vale. rollo. Pasamos de decir Pointy, o sea, pasamos de Pointy, Bueno, lo cual quiere espera, decir que tenemos que dejar de decir Pointy. Point ¿Quieres P. decir Pointy una última vez, Álvaro? Sí, quiero decir Point P una última vez, así que por favor, Point P. Vale, de acuerdo. Más allá de Pointy, el último puesto de nuestra lista es un puesto peculiar, porque Álvaro quería meter un juego y yo quería meter otro. ¿Vale? Lo mejor es que a los dos nos gusta mucho el Claro. juego del otro. Sí, o sea, ambos juegos nos gustan, o sea, digamos que había dos juegos que iban para este puesto, uno u otro. Álvaro prefería uno y yo prefería otro, pero ambos nos flipan. Entonces hemos decidido simplemente hacer un último puesto con los dos. Porque las listas de 10 puestos pueden ser listas de 11 puestos si te lo propones lo suficiente. Entonces, ¿quieres empezar con el tuyo, Álvaro? Bien, a mí me parece bien, porque el primero de los dos juegos que son el 10.º puesto, que no es un puesto jerárquico, pero es el último, es Norco, que es un juego que, ya sabéis, el gótico sureño nunca pasa de moda. ¿Sabéis que tampoco Nunca. pasa de moda? El Cyberpunk. ¿Y sabéis que tampoco pasa de moda ni va a pasar de moda? Que no hay futuro. Que no hay futuro y todos estamos muy tristes. Y de esas tres cosas trata Norco en una aventura gráfica que a pesar de todo, ser oscura y muy triste, es también muy graciosa, muy inteligente y a pesar de todo no te deja muy, muy triste, sino que te hace tener esperanza sobre el futuro de algún modo que aún no entiendo muy bien cómo, pero lo consigue. Es una aventura gráfica muy Mm, bonita. Te deja un poquito pocho a ratos, pero es verdad que es sí, muy graciosa y te hace pensar para bien. sí. Transcurre en un futuro próximo donde una serie de catástrofes climatológicas básicamente han destrozado también tu pasado, no solo tu futuro. Así que no tienes dónde volver realmente. Y es una exploración de quién eres cuando ya no existe nada. En plan de, tu pasado ya no existe, no tienes futuro. Entonces, ¿qué eres? Y resulta que Norco te da una serie de respuestas. Tú tienes luego también que elegir cuáles son esas respuestas, ¿no? Tienes que intentar explorar esas respuestas. Y Norco, de una manera muy inteligente, te ofrece una serie de respuestas que creo que son muy inteligentes y que realmente son gratificantes de una manera que nunca hubierais Yo. pensado. Hay Y un. las planteas de una manera que tampoco hubierais planteado que se podían pensar. Sí, me gusta mucho de Norco la manera en la que a veces rompe la narración y deja de ser como una narración como en primera persona para ser una narración omnisciente de la peor manera. Es que me acuerdo constantemente de Norco, en plan de todo el rato, pero sobre todo me acuerdo de una escena que te habla de una inundación y te dice la primera vez que este sitio se inundó.
la segunda vez que este sitio se inundó y la tercera vez que este sitio se inunde y es una liada. Entonces, if you know, you know. Total, Sí, que sí. Además, esto le aporta un estilo pixel art que es muy chulo, pero que simultáneamente sabe mantenerte un poco en tensión. O sea, no es bonito preciosista, es bonito malro. sí, ¿Sabes? sí. Que creo que, mm, que ayuda mucho en ese sentido. Y evidentes referencias constantes a la obra de Jeff Vandermeer, que a mí esto, y de China Miéville, que a mí esto siempre me entra, pues por lo que sea. Sí, a ver, es muy Vandermeer, lo cual siempre es bueno, en plan Sí. de este rollo weird. Y estéticamente es bonito como bonitos son los cuadros de Francis Bacon, ¿vale? Yo quiero, o sea, quiero decir, es un juego en el que literalmente vas a la estación de la calle Perdido, entonces pues de ahí ya Sí, tiráis un poco a la partir de mandanga ahí hacia ya donde no. vosotros seáis. Vale. El juego que yo quería meter en esta lista, a pesar de que me súper turbo flipa Norco, es Citizen Sleeper, ¿vale? Que Y también me habíamos encanta. considerado el mismo puesto para ambos porque son juegos que son un poco similares. ¿Sabéis esto que os comenta Álvaro de que no hay futuro y de que el mundo está un poco pocho y el cyberpunk es la manera que tenemos de expresar esto en la ficción y de sentirnos relacionados con estas narrativas? Bueno, pues Citizen Sleeper va de esto, pero está más basado, más que ser una aventura gráfica, está más basado en los juegos de rol de mesa. Entonces, para mí tiene la ambientación cyberpunk más guay que he visto en mucho tiempo. Cyberpunk, puramente cyberpunk, porque creo que Norco lo mezcla con muchas otras cosas. Y es un juego que me parece muy bonito, que puede ser muy entrañable, que tiene momentos muy dulces, como por ejemplo, pues cuando tú cenas en los sitios habituales de siempre, o cuando encuentras apoyo de ciertos personajes, pero que básicamente va de que tú pasas a vivir en una estación espacial y empiezas absolutamente desde cero, no tienes nada, un señor te rescata, te va a trabajo durante una semana y después te dice, estás solo, tienes que buscarte la vida, y te tienes que buscar la vida. Entonces tienes energía limitada, dinero limitado y acciones limitadas a lo largo del día. Y tú tienes que gestionar cómo utilizar estas acciones para sobrevivir, por un lado, tener suficiente energía para seguir trabajando y seguir sobreviviendo, que este es todo un tema en el juego, y para además desarrollar un poco una historia más a nivel personal sobre la identidad del personaje y por qué ha llegado a ese punto. Me gusta Citizen Sleeper particularmente, aparte porque tiene una banda sonora de locos, porque es un juego que básicamente establece todas y cada una de sus mecánicas para que individualmente prueben que el capitalismo es y siempre será el problema. Puede. Sí, lo es. Además es un juego que te permite explorarlo en todas las facetas que tú puedas querer Sí, explorarlo. En plan sí. de... Es toda una... Es eso, es todo una ciudad, ¿vale? Es toda una nave donde la Es una gente especie de intenta ciudad, vivir, sí. claro. Y hay muchos escenarios que tú puedes intentar vivir y en todos ellos pues te vas a dar cuenta de que vivir una vida honrada es Mm, imposible. En todos vas a tener que chanchullar de una u otra manera, en todos vas a tener que sí. intentar apañártelas y en todos implica vivir Sí, de maneras porque desordenadas, por ser finos. tardas muy poco en darte cuenta de que hay un cierto bucle en Citizen Sleeper por el cual si trabajas mucho para tener dinero para comer, no tienes energía para seguir trabajando. Pero si descansas, no tienes dinero para comprar comida, para comer y tener energía. Entonces, claro, entra como en este bucle horroroso que te hace mirar a cámara en plan de, ya, lo entiendo. Entonces es un juego que está muy bien. Además invita a ser rejugado porque te das cuenta muy rápido que hay diferentes maneras de abordarlo y sobre todo situaciones que te pierdes por el hecho de hay otra gente que está intentando sobrevivir, entonces también hay ventanas relativamente pequeñas en las cuales puedes llegar a relacionarte con ellos y hay mucha gente. A este juego, como también tiene esta cosa de que es tan así, tan particular y tan inmediato y es tan así, invitan mucho a volver muchas veces. Además, como ha ido recibiendo muchas actualizaciones a lo largo del año, Sí. cuidado, tal, hay que ir volviendo. La cuestión El... es que como este juego ha estado tan petado de juegos, este año ha estado tan petado de Claro. juegos, no he podido volver tanto como habría querido. Yo creo que Entonces, el último DLC de contenido de Citizen Sleeper, que son todos gratuitos, por cierto, al menos hasta donde yo sé, sí, sale el sí. año que viene. Entonces, cuando salga el último, muy probablemente sea el momento en el que tengamos todos que parar a darle una rejugadita. Hombre, 100% y lo haremos. Así que, así Lo que, haremos. pues estos han sido nuestros programas de
nuestro programa de los juegos del año, una lista, como ya os hemos comentado antes, no jerarquizada. No, y es que esto significa que el Shifu os gusta más que... No jerarquizada significa no jerarquizada, ¿vale? En plan de, no contestamos ruegos a este respecto, pero bueno, que esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado, pues a lo mejor a descubrir algún juego que se os había quedado pendiente por el camino y tal, que ahora decís, jolín, pues igual merece pasaros, ¿no? Pues sí. Así que, como siempre, muchas gracias a ti, antes que nada, Álvaro, Hombre, como siempre. muchas gracias a ti, Paula. Siempre es un Y placer. nos vemos en el próximo programa ya en 2023. Así que nada, Sí. cuidaos mucho, feliz año, sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.